Ahora. Buenas tardes, buenos días, sean todos muy bienvenidos. Mi nombre es Sergio Figueiredo, soy co-coordinador de la Red Latinoamericana de Educación Musical, la RELEM, y tengo la satisfacción de participar como moderador de esta mesa redonda, que es la primera actividad de la RELEM en 2025, en parcería con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP. En este momento tengo el placer de invitar una persona muy especial para la RELEM, que es la doctora Ana Lucía Frega, la coordinadora de la red, para hacer unas palabras, para dejar unas palabras para nosotros. Buenas tardes, Ana Lucía. Buenas tardes, Sergio, muchas gracias. Buenas tardes todos. Muchísimas gracias, Sergio. Simplemente decirles que estoy muy feliz de que hoy empiece un nuevo año de actividades de la Red Latinoamericana de Educación Musical, recientemente además designada como miembro del Grupo Internacional de entidades profesionales, son 38 nada más en el mundo, que pertenece a la ISME. Pero lo más importante es transmitirles la alegría que me causa el tema que han elegido. Lamentablemente les digo que me causa alegría, pero me da un poquito de tristeza porque de todos los seminarios de todos los regionales, este es el primero en el que le voy a estar. Pero bueno, no saben, ¿no? Uno de repente puede aparecer por ahí planeando el espíritu. Pero lo que les quiero mandar es un saludo muy grande, decirles que es cada vez más importante este área que hemos elegido para trabajar, que es nuestra profesión, que es cada vez más importante que nos podamos reunir alrededor de un interrogatorio como el que ha elaborado Sergio, con la mesa redonda que han constituido, que sepamos que nos podemos reunir ahora en Asunción del Paraguay, seguramente para comer chipá y esas cosas ricas que comen los paraguayos también, y seguir conociéndonos. Tenemos que mantener viva la comunicación en nuestra vasta región del mundo, que como ustedes saben tenemos el privilegio de con 2 idiomas nos entendemos entre todos, porque cuando uno habla español y el otro habla portugués, bueno, también viene la mezcla de que uno habla espagueti y el otro habla portuñol, y más o menos salimos adelante y nos entendemos. Ese es un enorme valor que le ha dado la región latinoamericana a la ISME, cuando en el año, después de mucho trabajo, ustedes pueden ver un poco las intenciones en el libro que escribió Mary McCarthy para los 50 años de la ISME, pero el interés de la ISME fue realmente comunicar internacionalmente. Comunicar internacionalmente, pero claro, estaba el problema de los idiomas y todo lo demás. Finalmente nosotros pudimos, con la ayuda de Alda Oliveira, con la ayuda de AMEM, en 1997, concretar el primero en Salvador de Bahía, y de allá para acá nunca ha fallado cada 2 años un encuentro regional. Lo congratulo, Sergio, la congratulo también a Rosalía, que es un poco mi cooptada, dada mis evidentes reducciones de posibilidades físicas y de años, que quieren que les diga. Y les deseo una muy fructífera acción hoy y todo el resto del año. Y ahora ya me callo y me voy a quedar a tener el placer de escucharlos y seguramente de enterarme de muchas cosas y de aprender muchas cosas.
para ser un poco romántica y algo dramática, por favor, no es fácil mantenernos unidos, tratemos de conservarlos. Buenas tardes y suerte para todos. Muchísimas gracias, Ana Lucía, por sus palabras, por sus motivaciones, siempre muy defensora de la educación musical, siempre estimulando a las personas que continuemos en nuestras luchas, que son muchas, mas que vale la pena estarmos en un colectivo como la RELEM, con la parcería de instituciones como la BUAP, otras instituciones que tienen colaborado también con los desarrollos de las actividades de la RELEM. Un placer inmenso tener esta función de moderar la primera actividad de 2025. Muchísimas gracias por tus palabras. Y ahora invito a la profesora Carla Figueroa de la UAP, que es nuestra parcera en varias actividades, para hacer también una bienvenida, ya que está al encargo de esta actividad desde el punto de vista técnico. Buenas tardes, Carla. Gracias, buenas tardes a los que nos visitan del Cono Sur, buenos días a los que están de este lado del mundo. Bienvenidos una vez más a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a nombre de la doctora Lilia Cedillo Ramírez y de la doctora Fuensanta Fernández de Velasco, directora de la Facultad de Artes. Les damos la bienvenida. Toda vez que la RELEM lo requiera, la UAP tiene sus puertas abiertas. Estamos muy contentos de seguir colaborando, un año más colaborando con la RELEM, y todos los años que se nos permita estaremos dispuestos a estar colaborando. Ya lo dijo la doctora Frega, pues tendremos que estrechar más lazos todavía y continuar con estos lazos por el tiempo que nos reste. Bienvenidos todos. Cuando alguno de ustedes lo requiera, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla tiene sus puertas abiertas y estamos siempre aquí dispuestos a recibirlos con todo el amor y con todo el cariño que se merecen. Gracias. Bienvenidos, doctor. Gracias, Carla. Gracias por todo el apoyo. Rosalía, muchísimas gracias por colocar este primer slide que presenta un poquito de la RELEM con su grupo de apoyo, que es formado por personas de diferentes países que trabajan continuamente para mantener la sociedad, la red funcionando. Puede ser el próximo slide, que es el título de la actividad de hoy, la importancia de los eventos de educación musical, compartiendo experiencias y reflexiones. Temos brasileiros também participando desta atividade, então aqui tem a tradução, né? A importância dos eventos de educação musical, compartilhando experiências e reflexões. Então, em seguida, no próximo slide, nós temos os participantes dessa mesa redonda. Vamos iniciar la mesa redonda con una brevísima explicación. Primeramente, las tres profesoras invitadas hablarán sobre sus temas y al final vamos a abrir para comentarios y discusiones. El chat estará funcionando todo el tiempo, entonces, por favor, escriban sus anotaciones, sus comentarios y preguntas en el chat para favorecer después que se comente, que se discutan todas las ideas que aparezcan por ahí. La primera, el próximo, mantenemos este slide. Voy a leer un breve currículo de cada una de las participantes. Violeta Schwartz López Aranguren es de Argentina, doctora en psicología por la Universidad de El Salvador, licenciada en psicología de la Universidad de Buenos Aires y musicoterapeuta por la Universidad de El Salvador. Estudios superiores del Profesorado Nacional de Música, especialidad piano, en el Conservatorio Nacional de Música Carlos López Buchardo en Argentina.
Es profesora titular ordinaria en la Universidad de El Salvador, en las cátedras de dinámica de grupos, metodología y estadística, y seminario de investigación de la licenciatura en musicoterapia. Jefa de trabajos prácticos en la Universidad de Buenos Aires, cátedra de psicología social, licenciatura en psicología. En posgrado, directora de TFM de la Universidad Internacional de Valencia, maestría en psicología social UFLO, Universidad KS. Ha publicado más de 100 trabajos, entre capítulos de libros, investigaciones y artículos, y dictado cursos de posgrado y conferencias a nivel nacional e internacional, siendo sus áreas de interés en investigación la epistemología y clínica psicológica y musicoterapéutica. Sea muy bienvenida, Violeta. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Ahora, la doctora Jusamara Souza é doutora em Educação Musical pela Universidade de Bremen, na Alemanha. É professora titular do Departamento de Música e orientadora no Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Brasil. É pesquisadora do CNPq, nível 1. Foi presidente da Associação Brasileira de Educação Musical, a ABEM, nas gestões de 2001 a 2005. Desde 1996, coordena o Grupo de Pesquisa Educação Musical e Cotidiano, vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Possui inúmeros artigos e livros publicados voltados para a educação musical brasileira em uma perspectiva crítica, com análises predominantemente qualitativas. Atuou como professora visitante no Instituto de Pesquisa em Educação Musical, na Hochschule für Musik, Theater und Medien, da Escola Superior de Música, Teatro e Mídias, em Hannover, na Alemanha, pelo programa CAP-Sprint, no período de 2019 a 2020. Seja também muito bem-vinda, Jusamara. É um prazer tê-la conosco nesta mesa redonda. E la profesora Marta Ena Rodríguez Melo, de Colombia, que también nos brinda con su presencia en la mesa. Posee títulos de pedagoga musical de la Universidad Nacional e historiadora de la Universidad de los Andes. Actualmente es catedrática especial, categoría titular del Departamento de Música en la Universidad de los Andes en Bogotá. Como investigadora, trabaja en recuperación y actualización de patrimonio musical colombiano de los siglos XIX y XX. Posee diversos libros publicados, entre ellos Sinfonía del Terruño de Guillermo Uribe Holguín, la obra y sus contextos, en 2006, y en coautoría Música para piano de Adolfo Mejía, versiones para cuarteto de cuerdas en 2007, Canción andina colombiana en duetos en 2011, suites para guitarra 1, 2 y 4 de Gentil Montaña, versiones para cuarteto de cuerdas en 2018, y 12 obras para piano de Pedro Morales Pino en 2023. Muchísimas gracias también, profesora Marta, por la presencia en esta mesa redonda. Deseando un excelente trabajo para todos nosotros y agradeciendo la presencia de todos que nos acompañan en esta actividad de la RELEM, paso entonces a palabra para la doctora Violeta Schwarz-Lopes, Aranguren, de Argentina. Bienvenida, Violeta. Muchas gracias, Sergio. Buenas tardes para todos y todas. La idea de poder compartir con todos ustedes esta primera mesa redonda del 2025 de la RELEM, en el sentido de mi presentación, tiene que ver con poder hacer una síntesis del recorrido que las conferencias regionales latinoamericanas se han llevado a cabo para invitarlos a todos y a todas a nuestro encuentro en Asunción del Paraguay. Si pensamos en la primera conferencia, como decía la doctora Frega, latinoamericana, que se realizó en San Salvador de
de Brasil, de Bahía, en Brasil, en 1997, y permitió, con la presidencia de Ana Lucía, hacer el primer encuentro en el cual se fundó este espacio de cada 2 años, ininterrumpidamente, poder establecer un intercambio a partir de talleres, simposios, exposiciones, pósters, es decir, las distintas formas de producción para la transmisión de las problemáticas en Latinoamérica, en los distintos espacios de formación de los profesionales en la educación musical. Y esto ha permitido que, como interesante, poder ver los intereses, ¿no? Cómo se fueron transformando los intereses a lo largo del tiempo o cómo también retomando. Si pasamos a la siguiente, vamos justamente a ver que este primer encuentro latinoamericano de educación musical, sostenido por ABEM, por la Asociación Brasilera de Educación Musical, el tema central fue la acción y la investigación en educación musical, ¿no? Y me pareció interesante remarcar que uno de los propósitos centrales de este primer encuentro fue la confrontación de ideas, ¿no? La posibilidad de discusión, de disquisición, pero para estimular la armonía en la acción, ¿no? Remarcando la idea de la acción, del movimiento, de la construcción entre los amigos y hermanos latinoamericanos. Una forma de construcción de un discurso que no vamos a encontrar más adelante y vamos a ir viendo cómo fue derivando. Si pasamos a la siguiente. Y entonces, distintos profesionales renombrados en Latinoamérica, ustedes van a ir viendo, pasamos a la siguiente, van leyendo, fueron presentando muy diversas temáticas hasta llegar a los encuentros en 1999, el segundo encuentro de educación musical en Mérida, Venezuela. Algunos están sintetizados por una cuestión de tiempo, no podemos analizar cada uno de los programas, pero para ir viendo cómo se fue desplazando también en nuestros países, el 2001 fue el tercer encuentro en la ciudad de Mar del Plata, en Argentina. El 2003, el cuarto encuentro que se llevó a cabo en la Ciudad de México. El quinto encuentro, volvemos al Cono Sur, en Santiago de Chile, volvemos a la siguiente filmina, por favor, donde en el 2005 se está organizado por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, la UNCE, y donde los ejes temáticos fueron a partir de la educación musical general, por ejemplo, diferenciándola de la formación del músico profesional. Si avanzamos, vamos a ver que me pareció interesante la diferenciación, ¿no? De lo que es la educación general, la educación profesional o formación profesional, y comenzó a haber un espacio para la educación musical especial, donde por eso lo remarcamos en negrita, donde se plantea la articulación de las áreas de musicoterapia, de las áreas de educación especial y medicina como articulación, y a su vez planteando lo especial no solo remarcando la posibilidad o el abordaje de sujetos con discapacidades o minusvalías, o sea, disminución de alguna de las funciones cognitivas o motoras o sensoriales, sino también pensando en especiales en relación a los superdotados. Y la digamos, la educación musical alternativa, pensando también en los espacios de construcción, creación y formación a nivel informal. Si avanzamos en la siguiente, vamos a ver que en el 2007, en el sexto encuentro, volvemos a Brasil, y ya también organizado por la ABEM, el tema central fue la educación musical en Latinoamérica, las funciones y acciones, ¿sí? Y los cursos dictados por referentes de diferentes partes de Latinoamérica. Fíjense que los cursos dictados también muy diversos, desde áreas como la sociología en la educación musical, con Yusamara, a cargo de Yusamara, que está hoy presente con nosotros en la mesa, las estrategias de enseñanza de guitarra, construcción de instrumentos, donde uno puede pensar ámbitos de más organológicos o etnomusicales. Pasamos a la siguiente. Actividades musicales para la construcción, articulado con la literatura, con, digamos, otras áreas dentro del arte, la investigación en educación musical, con referentes, por ejemplo, de la Argentina, como Ana Lucía Frega,
articulando desde una perspectiva filosófica, o con Silvia Malbrán pensando desde los fundamentos psicológicos, o sea, desde distintos espacios de intercambio, apoyándonos o en diferentes áreas de conocimiento o en diferentes haceres. Si avanzamos en la siguiente slide, estamos llegando al 7º encuentro de educación musical en el 2009, que fue organizado en Argentina por el Consejo Argentino de la Música, el CAMU, en la Universidad de La Matanza, y donde vemos que se abre la temática general a todas las músicas, poniendo el acento en todas producciones musicales, en diferentes también ámbitos, pero pensando por ahí más en los procesos. Antes era la educación musical y este año, en el 7º encuentro, podríamos hacer una lectura de procesos, porque justamente los ejes temáticos tienen que ver con los procesos de enseñanza y aprendizaje. La enseñanza en particular, sea vocal e instrumental. Los procesos como competencias musicales, los procesos, decimos, cognitivos, mentales, que entran en juego en esas competencias. Siguiente. El desarrollo, por eso hablamos de una mirada más procesual, y apoyándonos también en diferentes áreas que se articulan en estos límites y encuentros con la sociología, la historia, la filosofía, la política, y viendo el apoyo legal, es decir, cierta instrucción también de cuáles son nuestras prácticas y cómo necesitamos sostenernos en términos jurídico-legales, abriéndonos a la nueva tecnología, un aspecto que hasta ese momento no se había desarrollado, y el 7º eje temático, que mantiene este espacio desde la terapia, como en otro momento se habla de musicoterapia, o terapia, medicina y educación especial. La siguiente. 2011, 8ª conferencia regional y primera conferencia panamericana, en este espacio que se desarrolló en la Universidad Autónoma de Tabasco, en Villahermosa, en México. Encontramos la apertura de las conferencias regionales a las presentaciones en otra lengua, como decíamos. En la apertura hablamos en español, en portugués, construimos un portuñol, pero la Panamericana abrió también la posibilidad de las producciones en la lengua inglesa, sean tanto de origen estadounidense o canadiense. Seguimos a la siguiente. Y las áreas temáticas, volvemos a cierta cuestión de el área de conocimiento articulado en distintos dispositivos o espacios, ¿no? Desde, bueno, el currículum de la educación musical. ¿En qué ámbitos? Bueno, en diferentes comunidades, o en la temprana infancia, ya con una cuestión más temporal o de instancias, para el desarrollo de la creatividad, y etnomusicología y tecnología, o sea, desde un área de conocimiento que se articula con otras áreas de conocimiento, también en distintos ámbitos como la escuela, la diversidad que se puede tener en los temas de educación musical, también articulando con lo filosófico, psicológico y sociológico. Seguimos. Siguiente slide. Y en el 2013, que comienza esta tradición de articular las conferencias regionales, ya estamos en la 9ª, pensemos que estamos llegando a Paraguay con la número 25, la 2ª conferencia regional panamericana en Santiago de Chile, en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, donde el tema central fue la educación musical, un término que aparece un significante muy importante, la ciudadanía y cultura, ¿sí? Pensando en relación a lo cotidiano, ¿no? Como distintos ámbitos también de desarrollo de la educación musical, pero no solamente en lo institucional, sino abriendo a producciones que tengan el eje o el foco en, por ejemplo, políticas públicas. Seguimos a la siguiente. Y de ahí que vamos a ver la educación musical y la política educacional, las diferentes prácticas, por supuesto, de enseñanza, de historia musical, y algo bastante interesante que aparece por primera vez como un eje temático, abriendo a la mira en relación a las transformaciones globales en el mundo, empezando a hablar de la industria, el mercado y la educación musical, ¿no? ¿Qué espacio o qué injerencia pueden tener las prácticas dentro del campo de la educación musical en relación a la producción en términos laborales, como el mercado de trabajo?
avanzamos, y llegamos en el 2015 a la 10ª Conferencia Regional Latinoamericana y la 3ª Panamericana, donde se realiza en Lima, Perú, organizada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, la PUC, y el tema central fue educación musical en las Américas, y pensando como la idea de desafío hacia los cambios, ¿no? En relación a lo actual, pero pensando en el futuro, y justamente se vuelve a hablar de la educación musical, pensando, por supuesto, como es base en nuestros encuentros, los procesos, decíamos, de enseñanza, aprendizaje, la formación general, también la profesional, la formación de profesores, y continuando con la educación musical y la ciudadanía, las políticas educativas, abriendo a la interdisciplinariedad, sigue el concepto de tecnología y mercado de trabajo como una de las problemáticas diríamos, de los desafíos de la salida laboral, no solo formal, instituida del profesor o maestro de música, sino las nuevas producciones o prácticas que se pueden desarrollar dentro del mercado de trabajo. Siguiente. En el 2017, nuevamente nos vamos hacia Brasil y en la ciudad de Natal, la 11ª Conferencia Regional Latinoamericana, donde el tema central fue la educación musical latinoamericana, y remarco el título porque se va a retomar en la Asunción del Paraguay este concepto de tejiendo identidades y fortaleciendo interacciones. ¿No? La idea de tejer, de la trama, de entramar, de encuentro, ¿no? Nuestras conferencias regionales son un encuentro para el intercambio, para las interacciones y la construcción colectiva, organizado por ABEM, donde pueden ir leyendo justamente cómo se van manteniendo las mismas áreas o ejes de la educación musical, y pareciera que se mantienen los mismos intereses que en el encuentro anterior del 2015. Avanzamos un poco más. Y en el 2019, la 12ª Conferencia Regional Latinoamericana, se retoma la Panamericana, la 4ª Conferencia Regional Panamericana, donde el tema central fue la diversidad en educación y producción musical de las Américas, organizado por la Universidad Nacional del Nordeste en la República Argentina. Y me pareció interesante poder marcar como diferencias la formación musical temprana. Esto va a ser un concepto que, aunque se venía trabajando por ahí en algunas presentaciones, relatorías, se empieza a hablar de la estimulación musical temprana, ¿no? La importancia para la formación de los músicos, también no solo el abordaje profesionalizado, sino la estimulación y la formación. Seguimos con las áreas en especial, y como también remarcado en azul, me pareció interesante el aporte de la transmedialidad dentro de la educación musical, ¿no? Como darle el espacio. Se hablaba de tecnología, pero en el 19 se empieza a hablar, ¿no?, de la articulación entre ciencia, tecnología, ingeniería. Uno podría pensar una perspectiva más psicoacústica, pero también articulada desde la mirada artística y matemática, o sea, poder dar fundamentos, poder dar articulaciones desde otra área de conocimiento. Siguiente. También sonoridades expandidas, donde se abrió un eje donde se puede pensar y se pudo articular con lo escénico, las instalaciones, o sea, las relaciones con otros lenguajes artísticos, y por primera vez dentro de música, ciudadanía y comunidades se empieza a tomar el eje de la inclusión y la diversidad de género. Hoy en día nos parece como común o naturalizadamente la discusión o las problemáticas de género. En las conferencias regionales fue en el 2019 recién que se empieza a abrir también a las producciones científicas y a las discusiones de género, y se sigue manteniendo la idea de también el eje de mercados y públicos, pero en economías no solo de mercado, en términos si quieren más capitalistas, sino también economías creativas para poder pensar las industrias culturales a partir de la música. Seguimos. Llegando entonces, y avanzando un poquito más rápido, a la 13ª Conferencia y 5ª Conferencia Panamericana que se realizó en México,
en Cancún, el ISME, esta conferencia de la ISME del 2021, y luego avanzamos en el 23, en la conferencia, la última que tuvimos, donde se retomó la presencialidad. Esto es importante, la de Cancún se realizó en pandemia en el 21, y en el 23 pudimos retomar desde un formato híbrido, la 14ª Conferencia Regional Latinoamericana y 6ª Regional Panamericana en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UNCE, Santiago de Chile. Y ya invitándonos a todos ustedes, nos encontraremos también desde un formato que va a ser híbrido, desde la presencialidad, pero también con participaciones especiales que pueden ser virtuales, en la Conferencia Regional Latinoamericana y la 7ª Conferencia Regional Panamericana de la ISME. Y yo les decía, recuerden este título de Tejiendo. ¿Cuál es la temática central? Educación musical, identidad, retomando la anterior conferencia, y transformación, tejiendo sonidos para un futuro sostenible, ¿no? Otra vez esta idea de la trama, de que el espacio de encuentro hace una estructura de sostén, ¿no? Un tejido, una matriz, un urdimbre, organizada por la Facultad de Arquitectura y Diseño y Arte. Y acá tenemos, ustedes pueden ir mirándolo, los ejes que vuelven a ser ejes formales, donde se ubica la educación musical en los distintos niveles, sea básico, superior, conservatoril, o sea, las escuelas de música y conservatorios, pero también se abre a los distintos contextos sociales, tomando en cuenta las producciones musicales en distintos ámbitos no formales también. El área de música especial, musicoterapia y neurociencias. Esto nos marca un sesgo, un lineamiento de producciones dentro de una corriente como es hoy en día el desarrollo de las neurociencias, la educación musical y los nuevos medios, la inteligencia artificial. No podemos negar en el desarrollo tecnológico las producciones a partir, articuladas con la IA, y los fundamentos claramente teóricos y metodológicos, ¿no? También poniendo el acento en no solamente se presentan investigaciones, también hay talleres, también hay relatorías, pero toda producción dentro de nuestro campo, para poder ser sostenida y para enriquecernos en este nuevo encuentro, justamente va a tener que ver con poder fundamentar, en términos tanto de la práctica a la teoría y de la teoría a la práctica. Y bueno, espero que hayan podido tener un pequeño recorrido para que nos encontremos todos con muchas ganas para enriquecernos conjuntamente en el encuentro de Paraguay. Muchas gracias. Muchas gracias, Violeta, por esta presentación tan panorámica de la experiencia con las conferencias regionales panamericanas de la ISME en diferentes países de nuestra parte del mundo. Así tenemos una idea y estamos caminando para una próxima conferencia en julio, que está muy cercano. Aprovechamos para invitar a todas las personas que acompañen, porque habrá, como dice Violeta, la posibilidad de una participación híbrida, no solamente por las personas que puedan se deslocar para Asunción, mas también habrá varias actividades que serán virtuales. Así agradezco su participación, Violeta. Más tarde certamente tenemos preguntas en una conversación sobre todo esto. Y aprovecho para invitar a las personas que están conozco en esta sesión que utilicen el chat para presentar sus comentarios y preguntas para cada uno de los participantes, o preguntas generales sobre esta temática de la importancia de participación en eventos musicales. Muchas gracias. Entonces paso ahora la palavra para a professora Jusamara Souza. Bem-vinda, Jusamara. Obrigado, então, por estar conosco nesta apresentação. A palavra é sua. Muito obrigada, Sérgio. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. É um prazer grande estar aqui junto com as colegas, professoras Violeta e professora Marta, e muito especialmente ter a presença da nossa coordenadora da Relé, professora doutora Ana Lucia Frega. Eu vou falar em português e preparei um texto curto e vou ler de uma forma mais pausada, devagar, para que todos compreendam.
Então, o título da minha pequena contribuição é Produção e Circulação do Conhecimento Científico em Educação Musical, Estratégias de Colaboração. A seguinte lâmina. A área de educação musical, ela tem sido reconhecida como uma área científica graças ao trabalho dos pesquisadores e pesquisadoras que dedicam suas investigações e produzem conhecimentos utilizando-se de métodos de pesquisa, conceitos, teorias, recursos disponíveis, entre outros. Os conhecimentos científicos produzidos circulam em vários formatos, em artigos, ensaios, relatos de experiências e também diversos suportes. Nós já temos muitas revistas, os anais de eventos, as publicações audiovisuais, as gravações, os podcasts. Então, com o advento da internet, nós conseguimos publicizar e dar acesso de uma forma gratuita a boa parte dessa produção científica da área. E os eventos da área, como a professora Violeta destacou, eles são de suma importância para a circulação dessa produção, onde podemos divulgar e discutir nossos projetos de pesquisas concluídos ou em andamento e compartilhar nossos relatos de experiências. No entanto, ainda podemos discutir dois pontos que parecem ainda não estar bem resolvidos na nossa área. O primeiro seria a forma de apresentar essas produções, de tal maneira que os professores de música se sentissem motivados e que possam se interessar pela produção científica, ou seja, que os professores que estão na prática considerem essa produção como uma ajuda e não como leituras abstratas ou uma linguagem que dificulta a acessibilidade dos resultados, de entender o que nós, pesquisadores, estamos falando, como eu já mencionava de um texto que escrevi, que está publicado na ABEM em 2003. Mas também sobre esse tema, a minha colega Cláudia Bellocchio, da Universidade Federal de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, ela já expressava, e a citação, abre aspas, precisamos avançar conjuntamente na produção e na reflexão sobre as condições de apropriação de pesquisa, sem cairmos num pragmatismo imediatista que poderia esvaziar os conhecimentos gerados na área. Fecha aspas. O segundo ponto que eu gostaria de mencionar e explorar mais nesse breve tempo seria a necessidade de articular mais as redes de colaboração e de contatos para uma produção científica em conjunto, constituindo, assim, redes de trabalho internacionais e interregionais. Para ajudar na produção e divulgação do conhecimento científico na sociedade atual, faz-se cada vez mais importante uma internacionalização das ciências humanas e sociais, e por isso os desafios não se encerram nas fronteiras nacionais. A Associação Brasileira de Educação Musical, a ABEM, no Brasil, tem sido um palco de debates e conquistas importantes que contribuíram e vêm contribuindo para definir os contornos políticos e educacionais da educação musical como um campo de estudo e prática profissional. Os conhecimentos divulgados pela ABEM têm servido para a preparação de políticas públicas e argumentos para a inserção da música nos debates sobre educação. Mas, em um mundo globalizado, isso não basta. Pensando na internacionalização da ciência e da investigação, teríamos que avançar em pelo menos 3 pontos. O primeiro seria qualificar jovens cientistas na nossa área para formar as próximas gerações que irão dar continuidade à construção da área. O segundo é reforçar a qualificação profissional de educadores e educadoras musicais em todas as regiões
da América Latina. E o terceiro, promover colaborações de pesquisa em todo o mundo, especialmente nas nossas regiões. Muitas questões que temos para a área são questões transfronteiriças, que podem ser mais bem respondidas por meio da cooperação internacional, como mostra o exemplo que queremos apresentar em um simpósio proposto para o próximo evento regional da ISME, que, como já foi dito, vai ser em Assunção, no Paraguai, de 15 a 18 de julho. E eu vou detalhar um pouco esse exemplo mais adiante. Então, para permitir que os nossos projetos de pesquisa se comuniquem ainda melhor e que as descobertas científicas possam ser potencializadas. Para isso, precisamos buscar apoios institucionais e de financiamentos que permitam a pesquisa em contexto de trabalho transnacionais e de longo prazo. Os programas e instituições de financiamento podem contribuir significativamente para a realização de trabalhos em rede entre nossos países, bem como promover o diálogo entre grupos de pesquisa e projetos em andamento que tenham pontos de interesse comuns, intensificando a internacionalização da pesquisa na nossa área. Enfrentar os desafios globais e complexos que temos requer um reforço nosso de cooperação entre pesquisadores e a valorização do conhecimento que já temos produzido no âmbito da disciplina, a nossa área de educação musical, e também além das fronteiras disciplinares, quando temos os projetos que dialogam ou que estão em grupos interdisciplinares. Nós já sabemos que a área de educação musical permite considerar diversas experiências, necessidades e perspectivas. Aceitar todos os tipos de resultados de investigação é necessário para pensarmos nos impactos de nossas pesquisas e seus possíveis benefícios sociais, culturais e econômicos para a sociedade. Assim, como eu já escrevi em outros textos, a pesquisa pedagógica musical deve estar voltada para os problemas da apropriação e transmissão musical, orientando-se principalmente nas questões: quem faz música? Qual música? Como e por que a fazem? Como aprendem? Como é transmitida? Esses interesses da área precisam andar de mão dadas com outras ciências sociais e humanas, considerando os desenvolvimentos tecnológicos e as questões sociais relevantes que vivemos. E uma abordagem de produção científica nessa perspectiva pode produzir soluções inovadoras que coloquem os seres humanos no centro e promovam a sobrevivência da área como campo científico. Então, vamos a um exemplo de uma rede de investigação que nos permitiu convocar parceiros de 3 países, Argentina, Brasil e México, para explorar oportunidades de colaboração para se trabalhar com o Fundo Ana Lucia Frega, disponível no Instituto Nacional de Musicologia Carlos Veiga, em Buenos Aires, na Argentina. No simpósio proposto para o Encontro Regional Latino-Americano da ISME, queremos discutir sobre o tema arquivos pessoais de educadores musicais e suas possíveis abordagens na e para a área de educação musical. Trata-se de uma descrição e uma análise do Fundo Ana Lucia Frega, com o objetivo de aproximar os pesquisadores e educadores musicais das reflexões em torno dos arquivos pessoais que estão disponíveis em instituições públicas. Os acervos de educadores musicais doados para as instituições ainda são raros. Nós temos um exemplo também na Universidade Federal de Uberlândia, no grupo de História CEDIS, que é um grupo de investigação, onde nós temos a coleção Cora Pavan Caparelli,
que foi uma musicista bem importante no estado de Minas Gerais e no Brasil, e que fundou um conservatório naquela cidade e que hoje ainda existe de uma forma muito sólida. No caso do acervo documental doado pela professora doutora Ana Lucia Frega, ele é significativo e poderá ser explorado de diversas formas. Então, nossa abordagem incluiu um estudo preliminar do acervo, através de listas de documentos preparadas pela doutora Ana Lucia Frega e Lucas Fernandes, e após essa etapa, no período de 14 a 17 de abril passado, a professora Rosalia Trejo Leon e eu estivemos em Buenos Aires para visitas técnicas ao fundo e encontros pessoais com a doutora Frega para esclarecimentos e complementos de informações. E nesta etapa foi fundamental o apoio dado pelo Instituto Nacional de Musicologia para consultas e o acesso ao material. Esse exemplo mostra um possível trabalho de colaboração que se torna fundamental para a disseminação de informações que poderão contribuir para transformar os arquivos em acervos de conhecimento e reflexão sobre a educação musical e sobre o papel da referida professora, querida doutora Ana Lucia Frega, na constituição do campo da educação musical na América Latina. Muitas graças e muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Josamara, pela sua fala e por tantas ideias importantes aí, e que não são só ideias, né, mas além das ideias, há fatos, há realizações concretas, como esse exemplo que você traz, e que todos nós poderemos acompanhar durante a Conferência Latino-Americana lá no Paraguai, né? Então, muito obrigado aí por todas essas ideias que você traz para a gente, que depois certamente vão ser discutidas ali no final. Aproveito para lembrar a todos que usem o chat para colocar seus comentários e as suas questões para as nossas convidadas. Então, nesse momento, passo a palavra para a professora Marta Ena Rodrigues Melo, da Colômbia, para apresentar, então, a sua parte nesta mesa redonda. Seja muito bem-vinda, Marta. Boa tarde. Muchas gracias, Sergio, por la presentación. Un saludo muy especial, Ana Lucía. Es muy emocionante que tú estés presente porque eres como inspiradora, líder, maestra, que ha logrado convocar tantas personas para estar en este tipo de reflexiones. Sergio, muchas gracias, compañeras de mesa y colegas. Rosalía, la siguiente. Aquí hay una especie de introducción de lo que yo voy a presentar. Esto es Colombia y el trabajo está hecho exactamente para esta mesa y está hecho a partir de unas consideraciones acerca de las crisis que se están presentando en el país a nivel de la educación y cómo desde hace un tiempo esas situaciones han venido a impactar los aspectos de la educación musical en áreas en las cuales nosotros tradicionalmente no habíamos tenido demasiados conflictos. Y la idea es que a partir de cambios voluntarios de la nación, la sociedad se ha ido configurando cada vez de una manera más variada y posiblemente los sistemas educativos no han logrado alcanzar la velocidad a la que van esos cambios ni explicárselos. Entonces, pasamos a la siguiente. Nuestro tema, como vieron, tiene que ver con la deserción escolar en primer lugar. Tenemos tres contextos. El primero es el de la educación musical, luego de la educación general, luego uno de la educación musical y otro de ampliaciones y articulaciones en el escenario de la educación musical.
Entonces, aquí tenemos, este trabajo está hecho básicamente sobre datos estadísticos de los últimos que se han producido, no solamente por instituciones nacionales, sino también internacionales, y los datos, aunque ahí no están las cifras, yo puedo mencionar algunas que me parece que valen la pena. Entre los factores económicos que han sido como motor para la deserción escolar, sin contar, digamos, lo que fue el impacto de la pandemia, etcétera, están esos que ustedes ven ahí, y en este momento, digamos, como los datos estadísticos sobre población hablan de 5.7 millones de personas en pobreza extrema, y 4 de 10 personas en una pobreza absoluta. O sea, el país está en una situación social muy compleja. En estas regiones donde se producen estos datos tan duros, hay lugares como la península de La Guajira, al norte del país, donde la inseguridad alimentaria alcanza a 67.3% de la población. Tenemos ahí la desigualdad en el desarrollo regional, y un dato que es que las regiones más aisladas del mercado del siglo XVI siguen siendo las más pobres del país. Entre esas, esa que ya mencioné. En algunos casos hay desigualdades del 40%, o sea, unas brechas realmente grandes. Y esas desigualdades hacen que, por ejemplo, jóvenes que vienen a la educación escolar de los estratos más desfavorecidos de la población, en un 67.3%, y en este momento datos de 73.000 estudiantes van abandonando y abandonando. Es decir, nosotros estamos quedándonos sin población escolar a una velocidad impresionante. Las deficiencias del sistema educativo son complejísimas, y tienen que ver, pues, en correlación directa con las diferencias de la estructura social en el país, de lo rural y lo urbano, etcétera, del centro y la periferia. Y podemos decir que en este momento se han detectado 21.000 colegios de la nación en los cuales ni siquiera hay internet. 5.000 de ellos no tienen tampoco luz eléctrica. Ha habido problemas como la publicación de libros escolares con datos mal, o sea, demandas que cursan sobre la mala calidad de las publicaciones que se hacen para sociales, ciencias, etcétera. Los docentes no están preparados para enfrentar los retos que se están presentando a nivel de la sociedad, son muy, muy, muy fuertes. Y hay una cosa que la volveríamos a ver de pronto: hay un cubrimiento grande de la educación. En este momento las cifras nos dan casi el 100% de la población joven está escolarizándose de alguna manera, pero estos datos son muy lindos en cuanto a cubrimiento, no coinciden con datos en cuanto a calidad y a situación de las escuelas. Por otro lado, la situación social, hay un 43% del territorio nacional que está poseído, digámoslo así, por grupos armados ilegales de muchos colores y muchas tendencias, no vamos a mencionar. Pero eso ha hecho que el desplazamiento se haya incrementado de una manera brutal. En este año del 2025 hay un aumento del 462%. Está una situación bastante compleja en la zona que linda entre Colombia y Venezuela. Otra que es la de las personas que están digamos, resguardadas, que no pueden salir, no pueden circular voluntariamente, ¿sí? Personas desprovistas a partir de los desastres naturales, los desplazamientos masivos, pero también los desplazamientos voluntarios o individuales, digámoslo así. Problemas familiares de violencia intrafamiliar tremendos, claro, falta de apoyo. La situación no, en general, es una situación muy difícil. La disminución de los nacimientos, no puse el dato que hay para 2024 porque no está consolidado todavía, pero 510.000 hacia el 23, menos, es una disminución bastante grande, 11%. Entonces uno va viendo cómo digamos, se empobrece la
se empobrece la capacidad de tener futuro en esos términos, ¿no? Y el aumento de la longevidad, que es una cosa mundial también. Seguimos. Esas eran las causas. Algunas de las consecuencias identificadas están el cierre de los colegios, que han cerrado entre el 19 y el 24, más de 6.000, ¿cierto? La baja matrícula universitaria, curiosamente más baja en las universidades públicas que en las privadas. Las privadas hacen esfuerzos de retención de los estudiantes. En las públicas normalmente la población tiene que enfrentar dificultades como las que estamos viendo, y aunque por supuesto que hay voluntad de ubicar facultades y universidades en regiones que tradicionalmente no han tenido acceso a este tipo de educación, pues obviamente eso exige una cantidad de recursos, no solamente económicos, sino también técnicos y humanos, que sobrepasan muchas veces la posibilidad del establecimiento de los lugares y su funcionamiento. El bajo nivel de desarrollo es absolutamente terrible, porque hay muchos estudiantes del país que no pueden responder un examen de estado, ¿cierto?, para ingreso a la universidad. Y lugares donde el 90% de la gente no lee o comprende textos sencillos. Y solo puse el dato de la lectura porque hay otros datos un poco más complicados para las matemáticas, etcétera. La deserción escolar está vista en un espejo de la dificultad para conseguir empleos. La tendencia son los empleos provisionales. Entonces la gente no tiene una motivación muy grande, no ve cómo va a salir esta situación hacia algo más estimulante, digamos, en términos de pensar en el futuro. Esa desconfianza yo diría que es una especie de síntoma social que alarma y que necesitaría un tratamiento importante. Bueno, seguimos. Un momentito, que puse la página que nos va. El segundo nivel de contexto es el de la educación, cómo está organizada. Esto es básicamente lo mismo que en otros lados, pero aquí ya con base en los estudios y en las determinaciones estadísticas. Entonces, bueno, todo el mundo sabemos que hay una educación formal, que son las instituciones reconocidas por el ministerio, básica, media y que son los colegios, con educación artística obligatoria en primaria, no necesariamente musical, opcional en secundaria, y algunos que ofrecen unas mejores condiciones, digamos, de trabajo musical. La superior son los conservatorios y universidades. Esas son las carreras que pues todos conocemos. En este momento tenemos 71 programas universitarios, de los cuales 61 son de pregrado, 10 de posgrado, y con un número de graduados hasta 2020 de 995 ese año. Actualmente no tengo los datos, entonces por eso no me meto ahí. Seguimos. La educación musical no formal es el ámbito más complejo, porque en la educación musical formal, de alguna manera, nosotros estamos trabajando sobre una idea unitaria, ¿sí? Una idea más fácil de definir. La educación musical no formal ha hecho explosión porque se ha disgregado un poco por muchos factores las formas de poblamiento, los grupos, etcétera. Entonces, nosotros tenemos acá las escuelas de música municipales y departamentales, que cada vez son más abundantes, se fundan cada año muchas, que tienen programas gratuitos o de bajo costo para población infantil y adolescente. Por ejemplo, los que son desplazados son totalmente gratuitos, los que son de zonas deprimidas, pero del lugar donde está la escuela, entonces ellos tienen segunda opción para los cupos, también gratuitos, y otra gente que puede pagar. Entonces, digamos, como que financia con su donación. Los niveles desde la iniciación musical a los intermedios, y sobre todo los instrumentos de banda, cuerdas, coros y música y repertorios de música tradicional. Otro grupo de educación musical no formal son las fundaciones y las ONGs.
que trabajan con niños y jóvenes, como ustedes lo ven, y en trabajos en comunidades rurales y con grupos étnicos. Ahí tenemos montones de fundaciones y montones de grupos que tienen como objetivo fundamentalmente como proteger a la juventud de las situaciones espantosas, por ejemplo, reclutamiento forzado de niños y jóvenes para participar en los ejércitos esos ilegales, la pobreza, la falta de alimentación, etcétera. Y el trabajo con las comunidades y grupos étnicos. Eso se ha abierto mucho porque nosotros cambiamos de constitución en el año 1991 y la constitución del 91 se abrió a un país que antes era centralista, ahora es un país mucho más grande, es un país en el que cabe mucha más gente, caben muchas comunidades y todas están pidiendo su derecho a participar en las decisiones de la sociedad. Entonces, ese trabajo con las comunidades y grupos étnicos es muy importante. Tenemos por otro lado las academias privadas, esas son academias que en algunas partes las llaman conservatorios, con clases de instrumento, producción musical y algunas con alianzas internacionales, especialmente las de música comercial. Seguimos. Y tenemos digamos, un capítulo que se abre aquí en la educación no formal, que es el sistema educativo indígena propio. Es el primer país que tiene eso. Está tutelado por la Madre Tierra y se basa en los ejes culturales de cada una de las comunidades. Entonces son las comunidades las que toman sus decisiones, las comunidades las que asumen todo, digamos, el currículo que sea, pero también, digamos, articulado con universidades o con conservatorios o con otros lugares. Hay la posibilidad de universidades y programas universitarios que comparten, por ejemplo, la formación en la legislación de justicia de la comunidad de la que se trata, pero también en la justicia de la constituida oficialmente por el país. Entonces, esos son como lugares en los cuales las fronteras son bastante amplias y se van ampliando cada vez más, ¿no? Pero estos del sistema educativo, ellos sí controlan absolutamente todo lo suyo. Hay recuperación de las lenguas, etcétera, que son muchas, incluso después de que se han perdido tantas. Y las escuelas locales con enseñanza oral y comunitaria son los espacios donde las personas que saben más transmiten su experiencia a los que saben menos. Bueno, entonces pasamos a la siguiente. Aquí hay una cosa que deviene de toda esta situación tan compleja, que es la articulación de los espacios de enseñanza, de lo formal a lo no formal, o de lo no formal a lo formal en el primer caso. Las escuelas no formales son semilleros y entonces la gente tiene o su grupito, o tiene su academia, o tiene su cosa para formar futuros estudiantes de conservatorios o facultades de música. Entonces, eso, bien. El diálogo entre el saber académico y el saber oral es una cosa que se ha convertido en un desafío en el país porque es un problema que a mí siempre me ha preocupado, el problema de los repertorios. Entonces comienza el tema de la inclusión de las músicas tradicionales en los programas universitarios, que cada vez va tomando mucho más espacio y de todas maneras con una planta de profesores en las universidades que normalmente no tienen ninguna formación en músicas tradicionales. Entonces, esto implica, por ejemplo, que en algún momento los sabedores de alguna técnica, un instrumento, un repertorio, vayan a las universidades, actúen como talleristas, actúen como profesores invitados, pero de todas maneras en las músicas tradicionales hay unos complejos de significación que son muy difíciles de trasladar a la academia y pueden quedar esterilizados en el momento que se plantea como un contenido. Entonces, esto es un desafío brutal para las universidades y para la formación de los docentes. La inclusión de las músicas tradicionales en los programas, eso suena bonito, sí, pero es eso que les comento. La extensión universitaria, entonces los muchachos de las universidades van a participar en proyectos, se enteran de lo que pueden
a ver qué será lo que pueden hacer con eso de lo que se están enterando. Seguimos. Seguimos, gracias. Bueno, aquí tenemos un tema que es muy importante, el impacto sociocultural de las acciones. Si ustedes ven ahí, ahí no hay nada de música. Lo único que medio la incluiría es la preservación de la memoria cultural. Los objetivos de la educación musical en este momento a nivel social general son unos objetivos que son de protección de la vulnerabilidad de los jóvenes y de los niños, de la formación ciudadana, sí, pero las redes de apoyo a veces no proveen eso. Por ejemplo, hay mucho hostigamiento en las escuelas a los niños que vienen de una comunidad y que han sido desplazados en las escuelas, pues el temor social por enfrentar una cosa que también me puede pasar a mí hace que yo me vuelva como muy agresivo hacia la persona que está en condición de vulnerabilidad, y esas cosas de redes de apoyo digamos como que no garantizan realmente una protección. Como último objetivo, la preservación de la memoria cultural, si es que existe una memoria cultural, porque en este momento hay, me perdonan, una serie de acciones un poco oportunistas que reeditan la memoria cultural para poder preservar lo que ellos piensan que es la memoria cultural, y no viene precisamente de las comunidades, sino de los dirigentes o de los directivos de las instituciones. Seguimos. Para mí este es el punto, el contexto 3. El contexto 3 para mí es este, y es el más grave de todos, el más delicado. Tenemos una situación en este momento de multiculturalismo, y ahí tenemos distintas identidades, distintos valores. Están las lenguas indígenas, las lenguas de raíz africana, los derechos de acceso a los recursos, las normas de trato, las especializaciones productivas, todo eso que es muy variado en los distintos espacios del país. Y claro, nosotros tenemos unas universidades que no son tantas, que tienen los programas, algunos de educación musical, pero entonces tenemos muchísimos perfiles docentes. El iletrado, que digamos sea el personaje que está allá en la educación no formal, local, enseñando la gaita o el tambor o lo que sea, de todas maneras es un docente. O sea, el egresado de un programa de educación musical posiblemente no tiene las herramientas que tiene ese para insertarse en una comunidad educativa que no sea una escuela. Y en una escuela tampoco le van a ofrecer unas condiciones de trabajo, sino como ya las vimos. Entonces, los educadores musicales en este momento tienen una dificultad porque los espacios donde podrían trabajar no son suficientemente claros o no los pueden dominar, ¿cierto? Las desigualdades de infraestructura, bien. En general, se prefiere al docente que puede mostrar proyectos como coros o bandas. Y aquí, por ejemplo, en ese caso, tenemos que va ganando la partida el docente que tiene una formación musical en instrumento, o que sabe hacer arreglos, o que puede dirigir una banda y organizarla. Y no es necesariamente ese el perfil, porque hemos discutido toda la vida que si la formación del especialista o la formación del maestro, pero en el fondo necesitamos acercar esas cosas para que los perfiles no sean tan separados. Entonces, cuando nosotros, yo soy muy viejita, o sea, yo conozco mucho de la historia por mi propia experiencia. Entonces, cuando yo me formé como educadora musical, era facilísimo, lo pienso desde ahora, porque lo escolar era lo escolar, se hacía así, se enseñaba este repertorio, había estas canciones, estas venían de acá, listo, ¿cierto? Bien. Yo no sabía nada de mi país. Yo tuve que entrar a estudiar a una facultad de historia para poder conocer mucho mejor lo que esto no me proveía. O sea, en ese momento yo no hubiera podido trabajar en otro lugar si se trataba de músicas tradicionales. Pero hoy la cosa es mucho más delicada, porque ese empírico, por ejemplo, se encuentra con que una universidad, que puede no ser ni siquiera de educación musical, le permite hacer un programa de profesionalización y recibir un título
que no ha pasado por ejemplo, lo digo con todo respeto, clases de metodología, de la enseñanza o no sé qué, no ha hecho proyecto de investigación. Es decir, es tan desequilibrado el tema que a mí me angustia la formación de los docentes, la pérdida de las escuelas. ¿Cuáles son los repertorios que abarcan la educación musical? Antes era fácil, ahora no lo es. Ahora son todos los repertorios de todas partes y tendríamos que tener herramientas para enfrentarnos. Entonces, mi pregunta será, ¿habrá llegado el momento de centrar los currículos de educación musical en la música? En este trabajo seguimos por favor, la siguiente. Bueno, esta y la siguiente son las fuentes, digamos, donde ustedes pueden, si quieren mirar otros datos, ¿cierto? Me parece importante tener datos ciertos. Les agradezco mucho. Los temas de la educación escolar los traté con personas que actualmente están dirigiendo departamentos de música o lo que sea en colegios en la ciudad y la angustia es generalizada. Muchas gracias y a su disposición para si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Marta, por su presentación tan estimulante e instigante. Podríamos retirar muchas partes de su presentación para organizar eventos, para discutir en profundidad tantos temas que nos afligen como educadores musicales. La situación de Colombia podría ser semejante en otros países, ciertamente. No es algo tan exclusivo, tan diferenciado. Muchísimas gracias por toda esta presentación, esta presentación de la situación en Colombia. ¿Qué pasa? ¿Qué están viviendo nuestros colegas educadores musicales en este país? Muchísimas gracias. Bueno, agradezco muchísimo a las tres invitadas por sus presentaciones. Y ahora, antes de abrir para comentarios y preguntas que puedan aparecer, abro un espacio para que las tres invitadas debatan y conversen un poco sobre sus presentaciones. Entonces, invito a Violeta y Susamara. Por favor, Carla, colóquenos todos en la pantalla y así podemos abrir un diálogo sobre las presentaciones, si fuera el caso. Violeta, Susa, Marta, la palabra está con ustedes para continuar un breve debate. Si quieren, evidentemente, no es obligado. Pues yo creo que hemos presentado entre las tres un panorama que atiende a los marcos más importantes con un ejemplo particular que sería el de este país, que como tú dices no es único. No sé, a mí me gustaría de pronto que se planteara un poco si sigue siendo válida una formación del músico, digamos, especialista diferente de la de un educador musical. O sea, es decir, la educación musical, ¿cuáles son sus fortalezas en este momento cuando la sociedad está disgregándose? ¿Sí? Además, porque ya y uno lo puede ver, hay temas que no están acá, las redes sociales y todo eso que educan a la comunidad mucho más que el impacto que puede tener una clase escolar. ¿Sí? No sé qué piensen las colegas sobre esos temas.
A ver, me parece justamente muy sintético que a partir de lo que tú estás planteando, Marta, y del recorrido que se ha armado en esta mesa, como invitación justamente a participar en los encuentros, me parece que en todos los encuentros deberíamos partir de las situaciones problemáticas y del estado de situación, ¿no? Como cuando investigamos, ¿no? Primero indagamos el estado de situación y en nuestro caso de la región, y lo que va a emerger, como decía Sergio, podríamos encontrar igualdades con sus matices, pero en nuestros países de problemáticas comunes, como, bueno, el currículum formal en el área, muchas veces se distancia de las prácticas cotidianas y emergentes de las praxis sociales, y cómo, como docentes profesionales, tenemos la responsabilidad de apelar a resignificar y a modificar esos currículum, por ejemplo. Pero también me parece que los encuentros de los regionales de la ISME nos abren a escuchar las diversidades. Solemos creer que nuestra situación puntual es una situación hasta más dramática que, entre comillas, ¿no? Las comparaciones pareciera que a veces emergen en relación a las dificultades o a lo dramático, y me parece que sería interesante esto de, bueno, cómo podemos también desde la diversidad enriquecernos, ¿no? La diversidad de conocimientos, de prácticas, de situaciones con las cuales tenemos que operar, accionar, ¿no? Para no quedarnos como solamente en la descripción, y poder internalizar como recursos u opciones para poder implementar en nuestros propios y transmitir en nuestros propios espacios. No sé, Yusa, ¿qué te parece? Yo pregunto si el tema de la deserción es tan fuerte en otras partes como aquí. De la deserción escolar, de los cierres de colegios, es que aquí es alarmante, es todos los días. Colegios para 1.500 estudiantes ahora tienen 300, por ejemplo. Bueno, esto es un tema que se podría avanzar con investigación específica sobre estos datos concretos. Marta presentó cómo es o qué está pasando en Colombia. No, yo no tengo información en Brasil sobre la deserción, que hay, sin duda, hay deserción, hay políticas gubernamentales para evitar la deserción, para evitar el cierre de las escuelas, mas no tengo datos oficiales para decir si esto es tan preocupante cuanto o si es algo que está más sob control. Ana Lucía comentó algo en el chat que todos pueden ver. ¿Les preocupa a los integrantes el achacamiento del panorama auditivo que tiene aparentemente el ser humano hoy? A mí me aterra, me aterra, porque primero hay unas políticas para el cubrimiento, pero no hay unas políticas para la profundización. Entonces, muchas veces no hay los espacios de concentración, los espacios de tiempo largo para poder acceder a cosas. Y todo es tan rápido y todo es tan superficial a veces que pues uno diría formación, tal vez no, ¿no? Porque, es decir, hay una cosa que a mí me parece que es importante reflexionar tal vez, y es que los profesores tenemos muchas veces las mismas conductas de consumo rápido de cosas que los niños a los que accedemos en las aulas. Y les criticamos a ellos y nosotros continuamos con eso. O sea, en este momento, dadas las condiciones de recortes de tiempo y de cursos más pequeños quiero decir en calendario,
tú ya no puedes trabajar un repertorio grande, no puedes trabajar un repertorio más profundizado, sino que todo es como a la velocidad, todo tienen que ser de pronto obras que duren 3 minutos por mucho, hay una dificultad para concentrarse, dificultad para memorizar, no sé, yo quisiera oír a las colegas sobre esto. Só um pequeno comentário sobre a pergunta que a Ana Lucia coloca, é que parece-me que não é apenas o panorama auditivo que é afetado em tempos que vivemos, mas é uma questão da comunicação, né? A questão da comunicação, da atenção, da concentração e de valores também, né? Por exemplo, um caso recente no Brasil, crianças que escutam colegas da internet que são levados ao suicídio, né? Então, a força dos discursos nas redes sociais, né, comparados com possibilidades que temos na escola e em outros espaços, isso que está sendo muito colocado em xeque, em questão, a questão que valores são esses que estão sendo transmitidos e que, para além da questão auditiva, é uma questão mesmo de comunicação, de interação entre seres humanos, né? Me parece que esse é um grande problema que vivemos nesses tempos contemporâneos, né? E que não é só música, né, também que vai conseguir pensar e refletir, né? Que é um fenômeno muito complexo. Redondeando, tomando en cuenta lo que dijeron las colegas, me parece que claramente, como dice Yusamara, es una problemática como más general o más amplia de lo social, ¿no? Y de las interacciones a nivel comunicacionales, pero si hacemos foco en nuestras prácticas, donde tenemos otra vez la responsabilidad de decir, bueno, el panorama auditivo habla de no específicamente lo auditivo, sino de un estado de situación. Ahora, también es nuestra responsabilidad decir cómo a partir de esto poder transformar o incorporar si se quiere, estas escuchas, estas sobreestimulaciones en lo cotidiano, en la vida cotidiana, en los espacios de formación áulicos y no áulicos, para poder ampliarlos, ¿no? Porque si estamos viendo estas tendencias, ¿cómo hacemos nosotros, de cada uno desde sus roles, para decir, bueno, si el tema es la superficialidad, cómo se acota, cómo se circunscribe, encontrar, digamos, los medios para poder ampliar, ¿no? Me parece que ese sería como parte del desafío, que no queda solamente en lo auditivo, sino, como decía, en la escucha en sentidos amplios, ¿no? Intersubjetiva. Muchas gracias por esta discusión tan interesante. Me gustaría dirigir una pregunta tal vez más para Violeta, por cuenta de su recorrido por todos los eventos. Por ejemplo, esta temática que estamos tratando ahora a poco, está contemplada de alguna manera, porque en los eventos no es posible tratar de todos los desafíos, de todos los temas. Hay que seleccionar algunos que parecen que tienen una reverberación importante para muchos educadores musicales en diferentes partes. ¿Cómo ves? Porque analizaste un poco las temáticas desde el primero, mencionó que hay temáticas que retornan para eventos como en este caso de Paraguay. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves que las temáticas de los eventos se están dando cuenta de los desafíos de los educadores musicales o no están tan dedicadas a esto? Porque a veces estamos tan acostumbrados a mantener un tema, un eje temático para discusión que no necesariamente avanza con estas complejidades todas que mencionaron ustedes a partir de la pregunta de Ana Lucía. ¿Qué piensas de esto, Violeta?
A ver, mientras estabas realizando la pregunta, yo pensando y volviendo a repasar el recorrido de los programas, ¿no? Porque yo trabajé con los programas de cada uno de los encuentros para poder hacer esta presentación, pero también, no solo los programas, en la presentación es más formal, yo estuve presente en la mayoría de los encuentros y pensaba cómo cuando está la presentación, la convocatoria, perdón, las convocatorias para el encuentro regional de la ISME, se tiene que estipular una temática, y me parecía importante ubicar cómo se fue desplazando a partir de intereses y los ejes. Pero no deja de ser como el currículum formal. Tiene que estar representadas las distintas áreas, los distintos dispositivos o ámbitos, o prácticas, ¿no? Donde se puso un poco más o menos, o se fue desplazando el acento. Pero lo pensaba como el currículum formal en nuestras instituciones, ¿no? Los contenidos mínimos de una materia, con sus objetivos, etcétera, etcétera. Y la bibliografía. Ahora, cuando uno forma parte de los encuentros, además de presentar su trabajo y que tiene que elegir un eje para ser evaluado, al elegir el eje trata de encastrar. Algunos entran directamente, porque claramente es formación profesional del instrumentista, por ejemplo, bárbaro. Si es un trabajo, una investigación acerca del instrumento X, o cómo formar a violinistas, guitarristas, etcétera, va directo. Ahora, los que tenemos intereses, por ejemplo, para dar un ejemplo nada más, en problemáticas sociales o más de índole psicológica, o cómo estos mecanismos que también influyen, ¿no? Lo comunicacional, las redes. Entonces, me parece que hay un currículum oculto y que esto es muy rico en los encuentros. Por eso es interesante la participación en los encuentros, no solo quedarnos con las actas, la lectura de los trabajos, sino en el intercambio, en las sesiones informales, en los pasillos, y es en los trabajos libres que, más allá del eje que los congregó, empiezan a emerger un poco más las problemáticas actuales, realmente, como planteaba Marta, desde la preocupación de, bueno, hay falta de escolarización o pérdida de los alumnos, ¿qué hacemos? Y empezar un poco estas discusiones que van más allá de los ámbitos formales o del currículum formal. Me parece que es un poco este interjuego entre el currículum formal y lo que solemos llamar el currículum oculto. No sé si ahí te respondo, Sergio. Sí, gracias, muchas gracias. También que esto se aproxima de lo que me llamó mucha atención, por ejemplo, en la habla de Marta sobre el formal y no formal, porque a veces me pasa una idea que las conferencias, los eventos, que sean grandes o pequeños, tienen un formato un tanto cuanto formal, porque hay temas, hay ideas, hay submisión de trabajos, y esto no necesariamente invita otras personas que no están involucradas con el mundo formal de la academia para participación. Y con esto, junto una pregunta para Jusa, un comentario que me gustaría que Jusamara fizesse. Me chamou a atenção, Jusa, quando você trouxe, né, toda a ideia da colaboração, porque isso me parece fundamental mesmo para que nos entendamos no nosso próprio país, né, a colaboração nacional, internacional e com os estudantes. E eu queria que você comentasse um pouco a importância desse trabalho colaborativo com os estudantes em formação. Porque se você já está na pós-graduação, você está fazendo uma pesquisa, você já tem algum tipo de relatório para apresentar e você cumpre as normas, vamos dizer, para, né, submeter um trabalho. E, às vezes, aquela pessoa que trabalha lá na escola, no dia a dia, ela não tem as ferramentas para falar o que ela faz, ou para contar os desafios que ela enfrenta todos os dias. E me parece que a colaboração, e eu sei que você também já fez isso, eu queria te ouvir um pouquinho isso, como essa colaboração pode ser ampliada para além daquilo que já é academicamente constituído, né? Muito obrigada, Sérgio,
pela pergunta. E eu queria também te agradecer pelo comentário em relação à fala da professora Marta, que é um belo exemplo como poderíamos, a partir da descrição de um caso, Colômbia, poderíamos pensar num projeto interregiões dos vários países, né, da América Latina, com alguns pontos que eventualmente poderíamos tecer ou estudos comparativos, né, ou estudos. Nós tivemos a publicação da professora Liane Hentig, né, na editora aqui da nossa universidade, lá nos anos 2000, né, 2000 mas era um trabalho ainda muito descritivo de situações e não necessariamente produtos de uma pesquisa colaborativa interregiões, né? Então, eu gostei muito do teu comentário que isso poderia nascer de uma exposição a partir de um caso Colômbia, alguns países, alguns representantes, né, que a gente se dedicasse ou via Relem ou via ISME regional, né, essa possibilidade. Então, eu acho que esse tipo de colaboração é muito importante, né, no nível de pesquisas, de investigações. E eu falei também da busca que a gente tem que ter por instituições que financiem esses projetos, né? E aí a tua pergunta com alunos, com professores da rede, estou numa fase da carreira que eu tenho uma preocupação com a continuidade com as próximas gerações. Então, eu acho que qualificar as gerações para esse tipo de trabalho colaborativo, isso tem sido um ponto assim na minha carreira, mas agora eu acho que mais intensivo, assim, de como articular alunos da graduação com pós-graduação no grupo de pesquisa, como envolver interessados, né, em temas que tem. A gente tem tantos temas para discutir que não é mais um grupo de pesquisa ou um professor que, né, nós precisamos mesmo nos ajudar para temas tão complexos, né? Então, assim, eu queria dar dois pequenos exemplos. O primeiro trabalho que eu fiz aqui com a graduação que foi uma pesquisa colaborativa de investigar que livros de música que nós tínhamos naquela época disponível para a escola. E esse trabalho foi feito com alunos da graduação, que nem eram pesquisadores, nem tinham feito uma pesquisa, uma disciplina de pesquisa, mas ele surgiu de uma pergunta que os alunos me diziam que não existem materiais didáticos de música naquela época, que não existia. E eu, recém-chegada da Alemanha, eu dizia, como assim? Deve existir, vamos em busca. E nós chegamos, então, a um primeiro trabalho que foi publicado com 223 títulos de livros. Naquela época, ainda não se pensava tanto em materiais audiovisuais, mas de livros que fossem feitos para a escola, né? É um livro, até hoje, referência em pesquisas de materiais didáticos, mas mostra assim, como uma pergunta simples pode transformar um trabalho coletivo, né, colaborativo, em que cada um ficou responsável por uma biblioteca, por uma loja, né, e a gente conseguiu reunir, né, com toda a precariedade, com toda. A gente fez aquilo num semestre, né, de finais de 95, isso vai fazer 30 anos. E um segundo exemplo, que eu acho que dá para fazer estratégias assim, de colaboração, é a gente está tendo agora os nossos GTs, que são grupos de trabalhos específicos, né? É a gente poder envolver os nossos alunos no conhecimento dessa produção, que eu acho que isso é um grande desafio, a gente conhecer o que nós temos, né? A Violeta fez um panorama, né, de todos esses eventos, e quantos de nós conhecemos essa produção? Quantos de nós conhecemos os anais, o que foi produzido, o que foi discutido, o que foi registrado? Porque sem essa memória, a gente corre o risco, como você falou, Sérgio, de reinventar ou não. Afinal de contas, estamos avançando, não estamos? Para que serve a educação musical? Não é?
o que nós estamos deixando de legado, estamos conseguindo responder algumas questões, né? E eu aproveito para o último comentário. Então, assim, esse trabalho eu estou fazendo agora no grupo, o levantamento que nós temos produzido na área da sociologia da educação musical. E aí cada um está lendo, então cada um, nós vamos juntar um quebra-cabeça e fazer talvez uma comunicação na próxima bem, né? E aí eu queria agregar o meu último comentário, Sérgio. Eu acho que nós precisamos mudar esse sistema de eixos temáticos, porque isso parece que eles já não nos contemplam. Então, nós temos dificuldades, a Violeta mostrou os 10 temas, né? Então, enquanto nós temos tema educação musical e inteligência artificial, né, como um, mas tem temas que a professora Marta trouxe da Colômbia que não cabem, eles não estão em nenhum daqueles 10 temas, né? Então, é preciso pensar em eixos temáticos de discussão, eu acho que muito mais amplos, no sentido de conexões, né, com outros problemas que estamos vivendo, seja a questão dos egressos, seja a questão de formal com não formal, comunidades indígenas, né, outras comunidades. Se a gente olhar bem, Violeta, para o que tu mostrou, a comunicação da Marta talvez não teria um espaço adequado pelos eixos, né? Então, Sérgio, acho que essa solução, essa sugestão, talvez o próximo evento latino-americano, eu acho que é bem importante, assim, a gente repensar os eixos, né? Ótimo comentário, Justa, porque realmente nós ocupamos os nossos espaços em várias dessas temáticas para dizer que vivemos um currículo fragmentado, uma formação fragmentada, onde não há o diálogo entre as áreas, onde não se conversam entre as disciplinas, às vezes do mesmo curso, né? Não estou nem falando de ir para as nossas áreas irmãs, a sociologia, a psicologia, a filosofia, né? E acaba que nós estamos praticando o que nós estamos condenando, né? Nós colocamos um eixo fechado, é como aqui só se discute educação básica. É como se a educação básica não dialogasse com o não formal, ou com o professor formado, ou problemas sociais de uma determinada comunidade, né? Então, realmente, eu acho que esse é um alerta para a gente pensar. Tem seu valor, evidentemente, né? Juntar as pessoas que olham numa determinada direção, mas também precisamos ampliar esses espaços para, quem sabe, até para atrair novas pessoas que querem discutir outras temáticas que não estão sendo contempladas de alguma maneira, né? E eu aproveito, então, faço a leitura aqui de uma pergunta da Rosalia, un poco para incentivar a los universitarios a usar la investigación, como lo mencionó la doctora Yusamara y lo ha escrito en varios textos la doctora Ana Lucía. ¿Cuáles creen que sean los puntos indispensables para fomentar aún más a los estudiantes y profesionales para acercarse a los congresos? Quem sabe este ponto, né, que acabamos de comentar poderia ser um deles. Mas a palavra é de vocês, por favor. Eu acho, Rosalia... desculpa. Não, sigue, Eu acho que tem um ponto bem importante, assim, que eu acho que os nossos alunos hoje levam em conta, que é a questão financeira. Então, o fato do Congresso de Assunção abrir a possibilidade de ser híbrido, isso já faz com que mais pessoas do Brasil consigam participar, porque custa muito, é muito investimento, né? Então, eu acho que esse é um fator que nós temos que pensar, né, como publicizar, como possibilitar essa participação, né? E aí eu acho que depende um pouco de nós também, dessa divulgação, para que
o que se fala no Congresso seja atraente também, né? A maneira como nós apresentamos, as possibilidades, nós temos relatos de experiência, mas existem talvez outras maneiras de apresentação, vários outros congressos estão experimentando maneiras também menos tradicionais que a que nós conhecemos, para que estudantes sejam atraídos, né, para falar das suas experiências, das suas dúvidas, né, das suas perguntas. Pelo menos eu sinto ainda há um medo dos estudantes em relação aos eventos, em relação à ciência, né, a ver a ciência como uma abstração e não como a possibilidade de ajudar e colaborar com a gente ter uma vida melhor, a gente conseguir ter acesso, conseguir ter pensamentos, ideias, né, que possam, de uma forma mais positiva, ajudar uns aos outros, né? Marta, ¿quieres decir algo? En realidad, pues pensando en lo que dice Rosalía y como lo expresa también Yusa, yo creo que como ella misma, Yusa lo mencionó y como se vio en el trabajo de Violeta, hay suficiente material de muchos análisis, muchos textos, muchas, digamos, participaciones de personas en los eventos. Y yo tiendo a pensar que en la medida de lo posible, esos materiales tienen que ser materiales de los cursos, porque ellos actualizan una visión. Nosotros guardamos los anales, guardamos las actas. Eso es una cosa que se nos vuelve como lo que les decía yo aquí de los números, ¿no? Entonces tenemos 25 comunicaciones de no sé quién, que nadie ha leído porque se escribe para escribir, pero no se escribe para leer. Entonces, si nosotros escribimos para leer o tomamos los textos de los colegas para leer, que los estudiantes vean que no es todo tan primoroso, que tiene que ser todo tan formal, sino que hay un elemento lúdico en la comunicación musical y educativa que podríamos rescatar. Yo pienso que eso puede motivar a la gente a participar, sinceramente me parece. Violeta, ¿quieres añadir algo para irnos caminando para el cierre? Ahí va. No, pensaba totalmente de acuerdo con lo que se está planteando, pero pensaba en esto, retomando lo último que dijo Marta, ¿no? Nosotros tenemos los archivos, las actas, las memorias. Bueno, ¿por qué no desafiarnos a generar actividades donde, desde, por ejemplo, hay un montón de actividades gratuitas o vía internet que los alumnos pueden asistir y desafiarnos con consignas y con trabajos en aula, con los materiales de publicaciones y a su vez con la escucha de actores sociales, profesores, investigadores, docentes, y qué escuchan ellos y cómo analizar, qué les aportó, qué no. No, me parece como volverlos activos, no mandarlos a que tendrían que asistir, ¿no? Generar las instancias de creación y de construcción a partir y también de bibliografía actualizada, porque digamos la verdad, nosotros también somos responsables, y disculpen que plantee las responsabilidades, de seguir repitiendo algunos contenidos con algunas bibliografías sin dar cuenta de las nuevas producciones que trabajan esas temáticas o esas situaciones problemáticas, ¿sí? Diría eso, y me parece que justamente lo rico y de ubicarnos dentro de nuestra región es en estos encuentros también el intercambio, ¿no? Bueno, vos cómo lo trabajás, vos qué haces, tú qué haces, te mando y quedarnos comunicados, tomando las comunicaciones actuales que son facilitadoras, quedarnos comunicados, pero para que realmente qué hacemos con lo que el otro nos aporte y qué podemos aportar desde nuestro lugar. Me parece que los regionales de la isla tendrían que tener también esos propósitos, ¿no? Gracias, gracias, Violeta. Hay una pregunta, una persona que está con la mano levantada, peço disculpas, mas yo no tengo la visión de las manos aquí. Está bien.
Entonces, paso la palabra a Alejandra. Por favor, Alejandra García. Hola, ¿qué tal? Yo soy de Argentina. Hola, Aide, Violeta. Eh, ¿Qué tal? No, quería comentar un formato que nosotros incluimos. Yo fui presidenta de CEPROM en ISME la vez pasada y realmente me inquietaba mucho, mucho el hecho de que no pudieran participar suficientes estudiantes, más siendo en Estonia, bueno, en fin, y mucho menos de nuestras zonas, ¿verdad? Un viaje tan caro, tan largo. Entonces implementamos un espacio que era exclusivamente para estudiantes avanzados. No podían participar profesionales de ese espacio. Y era un espacio de pecha cucha, que son esas presentaciones cortas, 20 por 20 en videos, pero eran pecha cucha pregrabados, no eran para presentarlos en vivo. Entonces hicimos una recepción de pechacuchas de estudiantes muy atractivos visualmente, muy lindos. De ese modo tuvimos 2 presentaciones de Paraguay y una de Argentina, por ejemplo, que no es lo más común en CEPROM. Y le dimos un espacio en particular. Eran estudiantes avanzados de lugares del mundo que no hubieran podido acercarse hasta Estonia, ¿no? Fue súper lindo, muy interesante, porque aparte, a diferencia de tantas presentaciones habladas, el pechacucha es muy visual. Y como es hecho por gente joven, realmente era muy atractivo. Se presentaba rápidamente una problemática que en general estaba ligada con las temáticas de tesis de estos estudiantes, así que tenían una linda profundidad. Y entonces, bueno, me parece que es una alternativa para pensarla para las regionales, porque nuestra región es muy grande. Uno dice, bueno, qué suerte que estamos en nuestra región, pero para nosotros pensar en México o en Colombia son viajes larguísimos. Incluso ahora, desde Argentina, que estamos tan empobrecidos, ir hasta Paraguay es carísimo, pero carísimo. Para mí, que soy profesional, no quiero ni pensar en alumnos. Entonces, bueno, pensar un poco eso. A veces cuando se piensa en lo híbrido, se piensa en filmar para que lo puedan ver desde otros países, que eso está bien, pero también esta otra posibilidad, que es que la gente pueda participar mandando algo pregrabado. Y lo que hicimos para que hubiera feedback, porque lo malo de esto es que no iba a haber feedback, porque las personas no estaban ahí, fue abrir un canal de YouTube cerrado, o sea, no público, ¿verdad? Sino cerrado a la gente que participaba en CEPROM, donde se subieron también estos videos y entonces la gente podía hacer preguntas como se hacen en YouTube, directamente comentarios, que también es una forma que no está muy habituado. De modo que eso generó como otra manera también de dialogar con el autor, directa, que queda grabada, que queda para ver. Entonces, bueno, me parece que aporto eso como una idea que se puede implementar cuando se quiera hacer. Excelente, Alejandra. Anotado para pensar, porque sí, es una idea muy interesante, es una experiencia diferente. Los jóvenes están acostumbrados con esta grabación, con hacer vídeos, todo esto, ¿no? Apenas quiero resaltar algo que está ocurriendo ahora también en la conferencia regional, que es un espacio para los estudiantes. Que los estudiantes que están en el evento puedan hablar, participar y decir qué piensan del evento también, qué temas podrían discutir. Oyendo ustedes aquí, me parece que sería extremadamente importante que esta actividad también fuera híbrida, con la participación de los estudiantes que no estarán en Asunción. No sé exactamente cómo coordinar, porque podemos tener centenas de estudiantes, mas creo que es una experiencia valiosa para no perdernos una oportunidad de oír, de traer más personas para hablar sobre sus experiencias. Muchas gracias, Alejandra.
estaré anotando esto para la comisión organizadora, que el próximo evento también trate de esto. También hay un otro comentario de Tovar, muy interesante la propuesta de Alejandra, es atractiva y relativamente fácil de realizar. Lo propondré en mi ciudad porque hay mucha apatía. Después Alejandra dice que están atentos al próximo ISME Café Latinoamericano, que es otra actividad que está abierta, que es gratuita, de internet, nadie necesita viajar para estar. Los cafés son muy interesantes y traen ideas muy importantes y quizá unas prácticas para que podamos incorporar en los eventos o en nuestras actividades, no solo en el regional de la ISME, más en las actividades de la RELEM, ¿por qué no? ¿No? También podemos pensar que teníamos cosas para hacer. Hay una otra pregunta rápida sobre cuándo abre la llamada para... La llamada para Paraguay está abierta desde diciembre del año pasado. Todo esto ya está cerrado, pero es claro, se puede participar del evento sin presentar trabajo. Todas las informaciones están regularmente disponibles en los boletines de la RELEM. A cada 2 meses, los boletines informan todo lo que está pasando en América Latina, gracias a ayuda que recibimos de muchas personas de diferentes partes de América Latina que envían noticias. Entonces, todo lo que se refiere al evento en Paraguay entre 15 y 18 de julio están completamente informadas en el boletín. Por favor, miren el boletín. Y voy a pedir si Rosalía puede colocar el enderezo de email del boletín para aquellos que no son miembros de la RELEM, que sean miembros, que pasen a recibir en sus emails la información del boletín y de los cuadernos, que también tienen una otra función de divulgación de conocimiento. Y aprovecho a anticipar que en la próxima semana, exactamente la próxima semana, tenemos más una edición publicada de los cuadernos de la RELEM, y todos que son miembros recibirán la información, el link. Quien no es miembro, por favor, se asocie a RELEM. Cuanto más personas tivermos, más podremos disfrutar de esta experiencia internacional en nuestra región, que es la principal función de la RELEM. Estamos a casi 2 horas aquí y claramente podríamos estar más 2 horas porque asuntos o temas no faltan, mas tenemos que encerrar. Gostaría de agradecer inmensamente en nombre de RELEM la participación de todas las personas que están en esta sala conosco, acompañado, y ya agradezco anticipadamente a todos que van asistir a este vídeo porque estará grabado, será divulgado por la RELEM como un vídeo público, que cualquier persona puede asistir a cualquier momento. Espero que mucha gente también participe. De forma muy especial, agradezco a nuestras convidadas, la Violeta, Josamara, Marta, por traer tantas ideas que nos mueven y que dan continuidad al espíritu de las actividades de la RELEM, que es promover este conjunto de ideas, esta forma de pensar siempre que algo más puede ser debatido, algo más puede ser pensado para mejorar la vida de la educación musical. También de una forma más que especial agradezco a nuestra queridísima coordinadora, doctora Ana Lucía Frega, que está aquí, que está desde el inicio, y que permanece hasta el fin, y que hace preguntas. Y claro que tenía más un montón de preguntas, mas el tiempo no permitirá hoy, Ana Lucía. Otro día hace las preguntas todas que necesitan, ¿ok? Es un honor contar con su presencia en esta edición. También agradezco a la BOAP, en nombre de la profesora Carla Figueroa, por
ceder la plataforma para esta mesa redonda, contribuyendo para más esta parcería que tenemos BUAP-RELEM. Agradezco a todos los que colaboraron en los bastidores. Rosalía estaba ahí controlando los slides, el chat. Carla estaba cuidando también de la proyección, entrar personas, cerrar micrófonos y cosas. Napu también de la BUAP estaba ayudando en aquello que es necesario. Entonces, muchísimas gracias por todo esto. Gracias Lucas Fernández, que es el secretario de la RELEM, que también está siempre articulando todas estas actividades, divulgando y ayudando en lo que es necesario. Así nos despedimos, esperando encontrar todos ustedes en el próximo evento de la ISME regional en Paraguay, de 15 a 18. Las inscripciones están abiertas. La participación, como he mencionado, también puede ser virtual. Por lo tanto, es una posibilidad de mucho más personas estarem conosco, acompañando las ideas y también contribuyendo para traer nuevas opiniones para que cada vez más los eventos regionales de la ISME sean mejores y que cumplan un papel cada vez mejor por la educación musical en nuestra región del mundo. Entonces, muchas gracias por toda la atención, muchas gracias por la permanencia hasta este horario. Un gusto estar con ustedes. Hasta luego. Chao, chao. Buenas tardes a todos. Gracias. Chao, gracias. Hasta Paraguay. Chao. Gracias a todos.